Nog dus even op de rechtskijking is het de zuur aanhefcoalitie Noordische Waarden. Wilde de namen en de afstamming van de waarden geen aanwezig. Deelnemers die zijn verleden. Dan kun je dat vinden in de kaders van bladzijde 6 en 78. Daar staan de 18 minister bij de Nederlandse en de 18 minister bij de Nederlandse. Als Gerard Voorhoef vermeld, inclusief afstamming, vangers, eigenaar. Nou, zo dadelijk een vreselijk moment, prijsuitreiking van de laatste editie, want het is de laatste van de editie. Buenos días, bienvenidos a la última edición Frisian Talent Club. Quiero preguntar a las yeguas de entrar, las amazones con las yeguas. Y la pista ha cambiado un poquito de esta mañana. Hicieron una prueba de dressage y esperamos a las yeguas que hemos visto esta mañana. Quiero preguntar a los dueños y los criadores de las 3 yeguas que están elegidas de prepararse para la ceremonia de premiación. Quizás tienen un poquito miedo. Esperamos un poquito hasta que lleguen aquí en la pista.
Ya están llegando. Mira, ahí están las 3 yeguas. Malou van Friesenhof, Almen, con Sabine van de Bloemenhorst. Lies Ei van der Sprong, con Fleur van Kempen. Y Magnifique van Stan Baltsma, van Agen en Monique Brandsma. Presentado por Monique. Frisian Talent Cup es la última vez que lo podemos ver aquí en la inspección de sementales. Después de 9 años se termina esta competición para caballos de 3 años. Hay distintos días de selecciones en el país entero y también hay ediciones internacionales. Empezamos en 2015, después el Eurobattle Cup había terminado en los primeros años. Pudimos hacer esto con los estables. Ellos han elevado esta competición. Frisian Talent Club está conocido porque está muy accesible. Vemos muchas promociones. Y muchos creadores lo ven como una muy linda competición. Hay una persona aquí que me preguntó, ¿estoy bastante bien? Sí, por eso estamos en el Frisian Talent Club. Todos pueden participar. Eso es lo más importante. Los últimos años una vez empezamos con Sabine Zwager, Karin van Vliet. Ja. Nos pueden seguir en internet, Facebook. Mees van Rijnwoude ha ganado la primera edición. Todas las yeguas que han ganado son todos de Coroña, modelo deporte y AAA. Hay mucho talento al principio de su carrera de dressage. 2 participantes han ganado 2 veces, Riemen van der Bunt en van Lijst. Quiero dar las gracias
a los jurados de los últimos años. Y siempre con dieron siempre algo muy positivo sobre las calidades de las amazonas y las yeguas. Muchísimas gracias a la gente de nuestra organización. Vamos a explicar por qué ganaron las calidades de esas 3 yeguas. Son muy bien en este ambiente y son muy bien presentadas aquí por las amazonas. Tercer lugar, un caballo que tiene muy buena longitud, en paso y muy bien pasos. Y el trote también muy amplia y puede por el futuro levantarse un poquito más. El galope bastante amplio, buen salto. Magnifique con Monique van der Meij, tercer lugar. Aplauso. Pues quedan 2 combinaciones. Voy a explicar sobre las 2 combinaciones y después diré quién ganó el primer lugar, el segundo lugar. Primer caballo, los 3 aires muy bien. El paso falta un poquito, pero buena técnica de piernas, mucha flexión. El galope muy levantado con mucha flexión. Otro caballo también nos dio una linda imagen, el paso muy amplio. En el trote, buena balance, buen equilibrio, el galope, buena técnica, salta bien levantado. Le falta un poquito de fuerza, pero es normal por la edad de la yegua. Campeón, Manouk van Prieshof, con Sabine van der Boekhorst. Ella es campeona, reserva campeón. Con Fleur van Kempen. Dueños, propietarios, ustedes pueden juntar aquí en la pista para recibir el premio. Criadores y dueños, ven acá. Campeón número 2, Manouk Vonk. Y la familia Elling con su mujer. Criadores y dueños de Malou con la amazone Sabine van der Loonhorst. Muchas felicidades.
Malou, hija de Tide 501. Madre Swantje van Friesenhof-Altmark. De belangrijke thema's voor Mies van der Sprong, waar de Segundo lugar, Mies van der Sprong. De padre Steun 505. Madre Yara S. van der Sprong. Criador Fleur van Kempen en Elle van Kempen de Rijkenvoort. Dueño Elle van Kempen Rijkenvoort. Y la Amazona Fleur van Kempen. Y Magnifique van Stal Brandsma. Padre es Ulbrand 502. Madre es Antje L. Criador y dueño a Brandsma M. Brandsma van der Meij Witmarsum. Eso es el momento para criadores y dueños. Hacemos una foto muy lindo de ustedes. Hopelijk in de inleiding van dit jaar mooi worden aan de voet van de Goed, volgens de terug en de brenging. Los dueños y los criaderos pueden salir de la pista y vamos a hacer una ronda de honor. Malou van Friesenhof-Altmark. Plata para Mies van der Sprong. Bronce para Magnifique van Stal Brandsma. Y oro para Malou van Friesenhof-Altmark. Y ahora pueden venir los semantales y los caballos castrados. Y la madre de Malou también ha caminado aquí, la Frisian Talent Club. Y así se nota que el talento se da de generación a generación. Rubriek hengsten y ruinen semantales y caballos castrados. Orion af Sortemossegaard, número 14. Y Olop van Over den Graaf, número 13. Estamos esperando a los semantales y semantales o caballos castrados. Ya pueden entrar en la pista. Estamos esperando. Y el tercer, Matti P. van Duiven.
Vamos a escuchar lo que dicen los jurados. Y no vamos a esperar más. Vamos a anunciar son muy lindos caballos, muy lindos frentes y son presentados muy bien. Tercer lugar, un caballo que es muy correcto, que está presentado muy correcto. Paso muy bueno, buen uso del cuerpo, un lindo trote con buena técnica en el trote y estirando el cuello. Necesita mostrar un poquito más cuello, galopa muy bien, amplio. Tercer lugar, Olop van Over den Graaf con la amazona Jana Kes. Tercer lugar. Y por favor, dueños y criadores, quédense cerca para recibir los premios. Y ahora vamos a hablar de los últimos dos. Quién tendrá el primer lugar, quién tendrá oro, quién tendrá plata. Los dos son presentados bien. Paso activo. Puede mostrar un poquito más libertad. Buena técnica en el trote. Una buena imagen con el cuello. Galope con buena comportamiento. Con las piernas detrás y las piernas delante. Un caballo con mucha expresión. Necesita usar un poquito más su cuerpo. Buena técnica y comportamiento en el trote. Campeón es Maltipe van Deuven. Es el campeón. Campeón de reserva es Orion. Campeón de reserva es Orion af Sorte Mosegaard con la amazona Vaya Brunting. Campeón es Matipe van Dulve con la amazona Marijke Boelen. Felicidades. Criadores, dueños, pueden entrar en la pista para la ceremonia. Matipe is hijo de Pier 448. La madre es Imke van Panhuis y la padre del madre es Jasper 366. Y criador van Tilburg, Wijk en Aalburg. Dueños Toetrij, Galopper, Berkelen, Roderijs. Segundo lugar. Orion af Sorte Mosegaard. Padre es Ulbrand 502. La madre del padre es Vicky van de Shamrock. La madre es Vicky van de Shamrock. Criador Stoeterie, Sorte Mosegaard, Gutbjerg y dueño es Age Okomate, Sigerswoude. En tercer lugar, Olop van Over den Graaf. Padre es Tjebbe 500. Madre Wopke van Over den Graaf. Criador P. de Haan. Dueño Jana Kes. Se ve gente muy felices
con sonrisas muy grandes. ¡Qué belleza! El caballo frisón. Aquí vemos lo mejor de lo mejor, aquí en la pista. De esa manera, los caballos de dressage, los caballos frisones serán más modernos y mejor para el deporte. Y subimos y vendremos más y más frisones activos en el deporte. Kampioen Malti P van Dulve. Criador van Tilburg, Wijk en Aalburg, dueño Soeterij Galopper, Berkel en Rodenrijs. Muchas felicidades. Vamos a sacar unas lindas fotos. Una buena ceremonia. Año de aniversario, 145 años KFPS. Cuando hemos hecho la foto, los dueños y criadores saldrán de la pista. Las fotos están listas y ustedes pueden mostrarse última vez la ronda de honor. Música y campeón Malti P van Dulve con Marijke Boelen. Orion Afsorte Mossegaard con Wij Brunting y Olof van Over den Graaf con Jana Kes. Felicidades. Para terminar, última ronda de honor y veremos la yegua campeona y el semental campeón aquí en la pista. Por favor, vuelven rápido para que podamos seguir con la segunda parte del programa de hoy.
Continuaremos con grupo 3, los descendientes de Alvin 469, Yahweh 485, Eise 489 y Omer 493. Pero primero esperamos los campeones para la última ronda de honor. Ya enciende la luz. Y los caballos tienen sus mantas. Quiero preguntar a la gente de la música que pongan una música muy linda para los campeones. Y esos dos campeones pueden celebrar. Y todo depende de la gente, cómo van a aplaudir. Una ronda de honor para los dos caballos. Muchísimas gracias para el equipo, dos campeones maravillosos. Esa fue la última edición Frisian Talent Club y continuamos con el tercer grupo semanales por la segunda vista. Vamos a ver los descendientes de Alvin 469, Yahweh 485, Eise 489, Omer 493.